Quiero enviar un saludo muy especial a toda la casa de Israel, donde quiera que se encuentren, amados. Me corresponde a mí las aliyah 4 y 5 de esta parachá tan interesante como es Shoftim, que se encuentran en el capítulo 18, verso 6. El pastor terminó en el 18:5. A mí me corresponde desde el 18:6 hasta el 19:13. Me corresponde a mí. Las aliyah 4 y 5. Yo soy el pastor Willy Ortiz, de aquí de la ciudad de Naples, Florida, y quiero enseñarle los temas que vamos a tratar en estas dos aliyot. Y los temas son, primero, los sacerdotes, los Cohen y los tiempos del servicio en el tabernáculo, en el Mizcán. Segundo, las prácticas abominables de las naciones. Tercero, un profeta como Moshe. Y cuarto, las ciudades de refugio. Vamos a empezar entonces con el primer tema, que son los sacerdotes, los Cohen y los tiempos de servicio en el Mizcán, en el tabernáculo. Y nos empieza diciendo entonces, de Barín o Deuteronomio 18, del 6 al 8, que si un levita quiere ir de cualquiera de las poblaciones donde se encuentre, en todo Israel, donde ha estado residiendo, al lugar que ha escogido Yahweh, puede ir siempre que lo desee. Y el verso 7 nos dice, puede prestar servicio en el nombre de Yahweh, su Elohim, igual que todos sus compañeros levitas que estén allí cumpliendo delante de Yahweh. Debe recibir una porción igual de los derechos, sin consideración de regalos personales o patrimonios. Moshe entonces lo que ordena aquí, ordenó que los sacerdotes, los Kohanim, se dividieran en 8 grupos. Esos 8 grupos eran llamados también 8 vigilias, las 8 vigilias, para tomar turnos en el servicio al tabernáculo, en el servicio del Mizcán. Y más adelante, luego posteriormente, el rey David y Samuel incrementarían este número de grupos a 24. Cuando estaban en el desierto, los Kohanim, los sacerdotes, vivían en las cercanías del tabernáculo. Pero cuando estuvieron en la Eres de Israel, o sea, en la tierra de Israel, los Kohanim estuvieron dispersos en todo el país y venían a Jerusalén cuando tenían el turno del servicio en el tabernáculo. Y aunque tenían turnos para el servicio en el Mizcán, la responsabilidad de instruir en la Torá, de enseñar y dar ejemplo personal era constante, era 24/7, era todo el tiempo. Entonces, si un Cohen quería ir al tabernáculo a servir, pero todavía no le correspondía su turno, el Cohen lo podía hacer. Podía hacerlo si era su deseo. Cuando habla de que debían recibir una porción igual de derechos, y aquí quiero abrir comillas y quiero citar el Jumás, dice que era, abro comillas, como si las familias hubieran hecho un acuerdo de intercambio diciendo, ustedes tendrán todas las ofrendas durante su semana y nosotros tendremos todas las ofrendas en nuestra semana. Vamos a ir entonces con el segundo tema, que nos habla de las prácticas abominables de las naciones. Y para esto vamos a ir entonces a Deuteronomio 18:9. Dice, cuando entres en la tierra que Yahweh tu Elohim te está dando, no aprendas a imitar las prácticas aborrecibles de estas naciones. Y esto es un error grande, amados. Esto es un error grave. Es un error imitar las prácticas paganas de otras naciones para dedicarlas al Eterno. Es un error garrafal. Nosotros no podemos presentar adoración a Elohim según lo que nosotros creemos o lo que las naciones crean. No, la manera de relacionarnos con Elohim es la manera en que Él ya ha establecido. Y esa es la manera que a Él le gusta, que a Él le agrada. Nosotros no tenemos que asimilarnos con sus prácticas. Tenemos que hacer la diferencia con las prácticas que nos ordena la Torá. Vivir como el Eterno nos ha mandado a nosotros en su Torá para poder impactar al mundo. Como decía el pastor ahora, para hacer esos faros de luz a otras personas, al mundo. Hay un famoso refrán que yo sé que todos ustedes conocen, que dice que a donde fueres, haz lo que vieres. Eso es la supuesta sabiduría popular en el momento y ese dicho viene desde Roma. El original dice, cuando a Roma fueres, como romano vivieres. Y fue pronunciado en el siglo IV
por el señor Ambrosio de Milán. Era uno de los padres de la Iglesia Católica. Y ese dicho ha tenido algunas adaptaciones hoy en día. A donde fueres, haz lo que vieres. Pero con ese refrán, Ambrosio de Milán, escuche bien, no pretende dar consejos de buen comportamiento, amados. Detrás de todo esto, nosotros sabemos que está ese adoctrinamiento romano. Detrás de todo esto está el adoctrinamiento romano a todas las naciones y a todo el mundo, porque nosotros podemos ver cómo se expandió, cómo se alargó a todo el mundo. Entonces, esto acabó convirtiéndose en un popular refrán que utilizamos para recomendar que nos adaptemos a las costumbres y hábitos del país al que nosotros lleguemos o al que nos encontramos. Pero, ¿por qué viene todo esto de imitar o no imitar las prácticas de otras naciones? Porque nosotros en nuestra fragilidad humana tenemos una inclinación a imitar lo que otros hacen porque nos parece que está bien. Porque si la mayoría lo hace, entonces nosotros también lo hacemos, ¿verdad? Y como dicen por ahí, para donde va Vicente, va la gente. Y nos dejamos llevar en las prácticas populares de todas estas naciones. Y una de las prácticas más utilizadas en las naciones, del cual el Eterno ya nos alertó a nosotros, fue la de querer conocer aquello que va a pasar en el futuro, qué es lo que va a suceder mucho más allá de lo que nosotros estamos viviendo en el presente, especialmente con nuestros seres queridos. Y muchas personas serían capaces de recurrir a cualquier medio para conocer lo que depara el futuro. Y es por esta razón que el Eterno nos advierte a nosotros acerca de no incurrir en esas prácticas paganas y detestables para Él, porque son detestables para Él. La Torah prohíbe realizar, escuche bien, cualquier práctica para predecir sucesos. El Eterno nos capacita a nosotros de toda sabiduría y conocimiento necesario para actuar en cada momento de nuestras vidas. Quiero mostrarles entonces, en los versos 10 y 11 de Devarim, de Deuteronomio 8, encontramos 9 tipos de prácticas abominables que enumera el Eterno en su palabra. Dice, que no se encuentre en tu medio nadie que, primero, entregue a su hijo o a su hija al fuego. Nadie que sea adivino, nadie que sea astrólogo, echador de la suerte o hechicero, nadie que haga brujerías, que consulte a los espíritus o a los pronosticadores o que invoque a los muertos. Y quiero que miremos estas prácticas abominables una por una, porque algunas parecieran ser lo mismo, pero realmente hay muchas, cuando las miramos con detalle, hay muchas diferencias entre ellas. Vamos a mirar la primera práctica que dice que no se encuentre en tu medio nadie que entregue a su hijo o a su hija al fuego. Y, y usted puede decir, bueno, esto hasta nos puede parecer un poco exagerado, ¿cierto? Y fuera de contexto en nuestros tiempos. Y pensaríamos que el amor del Padre es tan grande que es imposible que la gente o que alguna persona, que alguna madre o que algún padre entregue un hijo al fuego. Y era importante saberlo, porque también esta práctica nos la deja referenciada en Segunda de Reyes 17:17, cuando dice que entregaron al fuego a sus hijos y a sus hijas y practicaron augurios y adivinaciones y se entregaron a hacer lo que desagraba a Yahweh provocándolo. Y una vez más aparece en Jeremías 32:35. Dice, y edificaron los lugares altos de Baal, que están en el valle de Ben Hinnom, donde le ofrecieron sus hijos y sus hijas a Moloc. Bueno, y usted dirá, pero en Jeremías no dice que pasaban los hijos por fuego, sino que se los ofrían a Moloc. Y es por eso, amados, es por eso que nosotros debemos conocer más la cultura de todas estas deidades paganas. Tenemos que conocer acerca de esa cultura de todas esas deidades. ¿Para qué? Para no tener la información a medias, sino el panorama completo. Porque cuando ofrecían esos hijos a Moloc, nosotros sabemos que esta era una estatua de bronce con fuego en su interior, dentro del cual arrojaban esos niños para ser quemados. Lanzar entonces los recién nacidos al fuego era el sacrificio más agradable ofrecido a este dios pagano.
La gigantesca estatua que había de Moloch, de bronce, tenía un horno en su estómago y las madres arrojaban a sus propios bebés en el estómago ardiente de Moloch, quien los devoraba por el fuego. Y para callar o atenuar los llantos de los niños, lo que hacían los sacerdotes de Moloch era tocar trompetas y sonaban tambores, hacían bulla para que no se escucharan estos gritos de los niños. Así, sin pena, sin dolor, ni piedad, entregaban los niños en sacrificio, mataban a los niños y nadie podía oír sus gritos, su voz. Pero esta práctica, amados, era solo en aquellos tiempos. Era solo los fenicios, solo los cananeos. Miren, hoy en día tenemos mujeres sacrificando a sus hijos desde que están en el vientre. Nosotros vemos estas mujeres como pelean para legalizar el aborto y hacen marchas y salen a la calle con carteles y alzan su voz para silenciar las voces de los más indefensos. Eso es abominable, amados, abominable. Miremos la práctica número 2. Dice, que no se encuentre en medio de ti nadie que sea adivino. Y según Rashi, adivinar es coger su vara y hacer una pregunta como, ¿debo ir o no debo ir? Oseas 4:12 nos dice, consulta su palo, su vara lo dirige. Un impulso prostituido los ha hecho errar y se han descarriado de la sumisión a Elohim. El adivino pretende descubrir cosas ocultas o desconocidas por medio de trucos de magia. Y escúcheme bien, eso no está permitido en la Torá. Es abominable ante los ojos del Todopoderoso. La práctica número 3 dice que no se encuentre en medio de ti astrólogo. ¿Y qué es un astrólogo? El astrólogo utiliza los movimientos de los astros como método de adivinación. Y de aquí vienen los signos del zodiaco, la carta astral. Y esa práctica considera que, de acuerdo a la alineación de los planetas en el momento de cada persona al nacer, es un indicador de los rasgos de la personalidad. Hay muchas personas que dicen ser del pueblo del Eterno, escuche bien, y hacen esta práctica abominable de astrología. Y muchas prácticas más. La práctica número 4 dice que no se encuentre en medio de ti echador de la suerte. Esta es la persona que echa las cartas. Y esto es un hábito muy común entre la gente, que practica la cartomancia. Esto es ocultismo, amados. No hay otra palabra para esto, ocultismo. Y quizás si de pronto usted nos está escuchando por primera vez o apenas está llegando y no sabía que el hacerse leer las cartas no está permitido por el Eterno y que no está en la Torá, pues se lo estamos dejando claro aquí, amados. Esto es cartomancia, esto es ocultismo. Personas que arrojan las cartas para ver la suerte, para adivinación. La práctica número 5 nos dice que no se encuentren en medio de ti hechicero, persona que realiza actos de hechicería para dominar la voluntad de las personas o modificar los acontecimientos, especialmente si provoca una influencia dañina o maléfica sobre las personas o sobre su destino. Los que hacen los llamados amarres en el amor, todo eso, los que hacen hechizos con muñecos, que los llaman vudú y toda esta cantidad de cosas, prohibido total y rotundamente por el Eterno, amados. Vamos a mirar la práctica número 6. Mire, como se ve de inofensiva, ¿cierto? Que no se encuentre en medio de ti nadie que haga brujerías. La literatura dice que las brujas son muy similares a los hechiceros, pero que la diferencia radica en que los brujos o las brujas hacen pacto con Hasatán. En la actualidad, las brujas son presentadas como hermosas, buenas heroínas. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere que a lo malo le llamemos nosotros bueno. Por eso es mejor que usted a sus hijos o a sus jóvenes no les proyecte películas como Harry Potter, porque desde ahí, desde niños, los están educando allá a la magia, los están educando en la brujería y en la hechicería. Vamos a mirar entonces la práctica número 7, que nos dice que no se encuentre en medio de ti nadie que consulte a los espíritus. Los que consultan a los espíritus de demonios, espíritus malos, legiones, potestades, principados, etcétera. Todo eso, amados, todo eso está prohibido rotundamente también. Vamos a mirar la práctica 8, dice
que no se encuentre en medio de ti pronosticadores. Ahí vamos viendo las diferencias, porque los pronosticadores buscan predecir el futuro y son llamados videntes o clarividentes. El pronosticador a veces se vale de ciertos medios para predecir el futuro también. Mire, en la antigüedad los pronosticadores adivinaban el futuro leyendo las vísceras de animales, de estos animales sacrificados a dioses paganos. Sacaban las vísceras para pronosticar y adivinar el futuro. Esta práctica se llamaba la auruspicina y los que la practicaban se denominaban o se llamaban los aurúspice. Vamos a mirar entonces la práctica número 9, la última de estas prácticas, que nos dice que no se encuentre en medio de ti nadie que invoque a los muertos. Nadie que invoque a los muertos. Y estas son las personas que consultan a los muertos y ellos sirven como medium, esos que dicen que se le entra el espíritu para hablar por medio del muerto y salen hablando como la persona que fueron a buscar para dar un mensaje que supuestamente viene del más allá y que van a los cementerios para comunicarse con los espíritus de los muertos. Mire, en muchas partes y en muchos pueblos, yo sé que ustedes lo conocen, se les conoce como el animero, ¿recuerdan? Más que todo en los pueblos. El que saca las ánimas a pasear, que les da agua, va y las invita a almorzar, les da un paseo por el pueblo y después va y vuelve y las mete al cementerio. ¿A quién? A esos espíritus de los muertos. Así les decían a eso en los pueblos, los animeros. Entonces, amados, aquí vimos 9 prácticas que acabamos de ver una por una para que después no digamos que nosotros no sabíamos que eso estaba prohibido en la Torá. Ay, es que yo no sabía que no podía hacerme leer las cartas. Ay, es que yo no sabía que podía hacerme leer el chocolate o el café o la mano. No, amados, totalmente prohibido. Miremos qué dice Deuteronomio 8, 12. Porque todo el que hace esas cosas es aborrecible para Yahweh, y por causa de esas prácticas aborrecibles, Yahweh tu Elohim las está desposeyendo delante de ti. Entonces debemos tener cierto conocimiento de estas prácticas abominables para 3 cosas. Primero, identificarlas en la sociedad y en las personas que nos rodean a nosotros, porque nosotros no podemos involucrarnos con esas abominaciones. Segundo, ayudar a los que deseen ser libres de estas prácticas por medio de la oración y por medio de la lectura de la Torá. Tercero, protegernos para nosotros no ser engañados pensando que podemos hacer todo lo que hacen las demás naciones. Eso de ir al país y de hacer lo que allí realmente se hace, eso no es así de fácil, amados. El uso realmente de estas prácticas fue la razón principal por la que las 7 naciones fueron destruidas y expulsadas de la tierra de Canaán. Nosotros debemos ser íntegros con nuestro Eterno, amados, con nuestro Elohim. Como dice Devarim 18:13, debe ser íntegro con Yahweh, tu Elohim, en todo momento y en todo. El que practica alguna de estas cosas nunca podrá llegar a la estatura del varón perfecto, a la estatura del varón perfecto que nosotros sabemos que es Yeshua HaMashiach. Por el contrario, la persona que practica estas cosas seguirá en un descenso espiritual, porque eso es descender espiritualmente, amados. Nos dice Deuteronomio 18:14, esas naciones que tú estás a punto de desposeer acostumbran a acudir a los que echan la suerte y a los adivinos a los adivinos, perdón. A ti, sin embargo, Yahweh tu Elohim no te ha permitido nada semejante. No te ha permitido nada semejante a esas abominaciones, a esas cosas. Y es bueno que lo tengamos en cuenta, amados. Es bueno que nosotros lo tengamos presente en nuestra mente y en nuestro corazón, que donde nosotros vayamos, realmente nosotros estamos es con un Elohim vivo, con el Eterno, con nuestro Elohim. Amén. El tercer punto o el tercer tema es un profeta como Moshe. Y luego de ver todas estas prácticas abominables de las naciones, vamos a hablar del profeta, ¿cierto? Como debe ser un profeta como Moshe. Y pareciera que en la línea de la enseñanza fueran temas muy diferentes. Pero el profeta como Moshe es presentado en contraste con los adivinos y hechiceros de las naciones gentiles. Tanto los adivinos y hechiceros como el profeta
operan desde una dimensión espiritual y sobrenatural. En eso no hay similitudes. La diferencia son los poderes a los que tanto el uno como el otro se someten. ¿Sí me estoy dando a entender? Los adivinos están bajo la influencia de Hasatán y los malos espíritus. Los profetas del Eterno están bajo la influencia del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad de nuestro Elohim. Vamos a mirar entonces Devarim, Deuteronomio 18:15, que nos dice: Yahweh tu Elohim te levantará de entre tu propio pueblo un profeta como yo. A él deberán hacerle caso. Dice el Eterno que a Moshe y a los profetas hay que hacerles caso. Lo mismo que dijo Yeshua a manera de reproche cuando daba la enseñanza del rico y Lázaro, ¿recuerdan? En Lucas 16:31. Si no escuchan a Moshe y a los profetas, tampoco se persuadirán entonces si alguien se levanta entre los muertos. La palabra hebrea para profeta es Naví, y ustedes la pueden encontrar en el Strong, es el Strong H5030, que se encuentra aproximadamente unas 309 veces en el hebreo bíblico. Y entonces, ¿alguna vez nos hemos preguntado por qué existen los profetas? ¿Por qué existen y para qué los profetas? Pues vayamos a Deuteronomio, al verso 16, capítulo 18, y miremos lo que nos dice. Esto fue lo que le pediste a Yahweh tu Elohim en Joreb, el día de la asamblea, cuando dijiste: no vuelva yo a oír la voz de Yahweh mi Elohim, ni a ver este grandioso fuego para que no muera. Ante lo cual Yahweh me dijo: han hecho bien en hablar así. Y aunque han habido profetas muy importantes que el Eterno mismo ha levantado en su pueblo, ninguno ha estado a la altura de Moshe. Miremos lo que dice el 18:19. Yo le levantaré un profeta como tú de entre tu propio pueblo. Pondré mis palabras en su boca y les hablará a ellos todo lo que yo mande. Y si alguien se niega a hacer este caso de las palabras que él hable en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Lo que nosotros tenemos que saber y pensar es que profeta mayor que Moshe solamente ha habido uno, y es nuestro Mesías Yeshua. Antes de que miremos este paralelo, porque vamos a hacer un paralelo entre Yeshua y Moshe, quisiera mostrarles otro aspecto a considerar. Por ejemplo, en el verso 20 encontramos nosotros 3 advertencias de muerte. Dice: pero el profeta que presuma de hablar en mi nombre una palabra que yo no le he mandado decir, o que hable en nombre de otras deidades, ese profeta debe morir. Primero, aquel que presuma el título del profeta sin ser llamado a tal ministerio, debe morir. Segundo, aquel que siendo profeta hable lo que no le fue dicho, es decir, que dé un mensaje que Yahweh no le ha mandado a dar, o que no le corresponda, o que no se encuentre en la Torá, debe morir. Y aquel que profetice en nombre de otras deidades, debería morir. Y es tan grave eso, es tan grave ese pecado como lo es un asesinato, la idolatría, el adulterio. Tengamos en cuenta que la profecía no es para jugar, amados, ni para manipular a la gente. Necesitamos el don de discernimiento de espíritus para saber en dónde viene la inspiración de las profecías que se pronuncian. Que al igual que la congregación de Efeso, nosotros podamos decir, poner a prueba a los que dicen ser enviados y no lo son, y que los has hallado mentirosos, como lo dice Apocalipsis 2:2. También debemos saber que hay profecías dadas por espíritus malignos que dicen eventos futuros, pero son transmitidas con otro espíritu y no es precisamente el Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad. Por eso es bueno que tengamos discernimiento de parte del Eterno, de parte del Ruach. Entonces no se dejen deslumbrar, amados, no nos dejemos deslumbrar por todo aquel que dice ser profeta. Hay muchos profetas por ahí sueltos, pero hay que ponerlos en una balanza. Vamos a mirar entonces qué dice Deuteronomio 18:21. Y si te preguntas, ¿cómo podremos saber que lo que se ha dicho no es la palabra de Yahweh? Si profeta habla en nombre de Yahweh y la predicción no se cumple, esa predicción no era la palabra de Yahweh. Sencillo. El profeta la ha expresado presuntuosamente, entonces no le tengas temor. ¿Y cuál es la mejor manera de demostrar si el profeta habló en nombre de Yahweh?
es que su mensaje se cumpla, porque Yud Hei Ba Hei, amados, siempre respalda su palabra. De lo contrario, habría hablado por su propia opinión de manera presumida, y a tales profetas, pues como dice ahí la escritura, nosotros no les debemos temer. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son ¿qué? Lobos feroces, como dice Mateo 7:15. Entonces, con esto, amados, de los profetas, nos queda otra pregunta más. Dame un segundito, yo me miro por aquí qué está sucediendo con esto. Que me sacó. Alguien compartió pantalla. Ok. Con esto de los profetas, nos quedan otras preguntas más. Bueno, yo creo que alguien compartió pantalla, amados, y me sacó a mí. Déjeme volver a entrar. Ok. Ahora miremos entonces, vamos a hacer un pequeño paralelo entre Moshe y Yeshua como profeta. Retomando los versos 18 y 19 del capítulo 18, dice: yo le levantaré un profeta como tú de entre tu propio pueblo. Pondré mis palabras en su boca y les hablará a ellos todo lo que yo le mande. Y si alguien se niega a hacer caso de las palabras que él hable en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Vamos a ver unas similitudes entonces. Amenazas de muerte. Mire, el nacimiento de Moshe y de Yeshua sabemos que tuvo una similitud con una amenaza de muerte. Dice Éxodo 1:22 que el faraón le ordenó a todo el pueblo diciendo: a todo niño que nazca, arrójenlo al río, ¿cierto? Pero dejen vivir a las niñas. El faraón había ordenado que todos los niños varones de Israel fueran asesinados. Con Yeshua, en Mateo 2:13, vimos algo parecido. Después de que ellos se fueron, dice Mateo 2:13, sucedió que el mensajero de Yahweh se le apareció en sueños a José y diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Misrayim, a Egipto. Quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Otra similitud es cuando se despojaron de sus posiciones. Moshe y Yeshua. Y es que ambos desestimaron su posición y su poder. Recordemos que Moshe no se aferró al reconocimiento que había conseguido en Egipto de príncipe. Más bien se unió a su pueblo esclavizado. Y Yeshua, como nosotros sabemos en Filipenses 2:6-8, no estimó al ser igual a Elohim como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, y se humilló. Otra similitud que podemos ver nosotros rápidamente dice rechazo del pueblo. Al principio Moshe fue rechazado por su propio pueblo. Recordemos que la escena cuando los dos hebreos estaban peleando y Moshe le iba a redargullir a uno de ellos, a uno de los agresores, y en Éxodo 2:14 vemos que le dice: ¿quién te hizo? Diciéndole a Moshe: ¿quién te hizo jefe y gobernante sobre nosotros? Y Yeshua, pues dice muy claro la escritura también, que en Yohanan, en Juan 1:11, dice: a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Miremos otra similitud, que es cuando volvieron después de mucho tiempo. Con Moshe, en Éxodo 2:23, podemos ver que dice que mucho tiempo después murió el rey de Misrayim. Los israelitas gemían bajo la servidumbre y clamaban, y su clamor por liberación de la servidumbre, y entonces Moshe subió hasta Elohim, ¿cierto? Fue cuando el Eterno, después de 40 años, estuvo apartado y estuvo en el desierto, le dio la misión de liberar su pueblo y de volver nuevamente a la tierra de Misrayim a liberar el pueblo. Con Yeshua, después de mucho tiempo, nosotros sabemos que va a volver a Israel con toda autoridad para librar al pueblo del Eterno de la opresión. ¿De cuál opresión? Del sistema del nuevo orden mundial. Vamos a mirar otra similitud. Moshe y Yeshua tienen la misión de enfrentar el enemigo más poderoso del pueblo. En Éxodo 3:10 nos dice que Moshe tenía la misión de enfrentar al faraón. Y en Primera de Juan 3:8 nos dice que Yeshua tiene la misión de enfrentar las obras de Hasatán. Vamos a mirar entonces cuando fueron enviados para liberar el pueblo. Moshe fue enviado para liberar el pueblo de la esclavitud y Yeshua para liberar el pueblo del pecado. Romanos 6:6 nos dice: y sabemos que nuestro viejo hombre quedó ejecutado en el madero con él,
para que destruya el cuerpo del pecador, para que ya no seamos siervos, es decir, para que ya no seamos esclavos del pecado. Baruch Hashem. Aquí vemos otra similitud, que es cuando ambos hicieron milagros. Vemos que en Éxodo 9:23, os recordamos cuando Moshe hizo milagros de convertir el agua en sangre y una cantidad de milagros que se le permitieron hacer a Moshe allá en Egipto. Y en Mateo 8:26 dice, entonces se levantó y reprendió a los vientos, al mar. Los hombres se maravillaron y decían, ¿qué clase de hombre, hablando de Yeshua, es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Y otra similitud más es cuando hablaron la palabra del Padre. El Eterno le dijo a Moshe en Éxodo 4:12, ahora ve y yo estaré contigo cuando hables y te indicaré qué decir. Y con Yeshua, esto fue lo que dijo en Yohanan, en Juan 12:49, dijo, porque yo no hablé por mí mismo, sino que el Padre que me envió, él me ha dado mandamiento de lo que debo decir y lo que yo debo hablar. Amén, Baruch Hashem. Ahí nos dimos cuenta entonces de la similitud entre ambos. El último punto que vamos a desarrollar en la enseñanza que me correspondió son las ciudades de refugio. Y lo quiero abordar rápidamente, amados, porque no siendo el menos importante. El mandamiento de establecer ciudades de refugio fue efectivo después de que la tierra de Israel fue conquistada y poblada. Dice Deuteronomio 19 del 1 al 2. Cuando Yahweh tu Elohim haya cortado las naciones cuya tierra Yahweh tu Elohim te está asignando y las hayas desposeído y te hayas establecido en sus poblados y en sus casas, apartarás tres ciudades en la tierra que Yahweh tu Elohim te está dando para que la poseas. Miren, las ciudades de refugio son ciudades apartadas, aisladas, donde el homicida, es decir, el que haya matado sin intención, sin culpa, tenga donde huir. Estas ciudades de refugio fueron establecidas para proteger al homicida involuntario, escúchese bien, involuntario de la furia del vengador, o sea, de una venganza, porque como fue involuntario, era para protegerlo a él. Dice el capítulo 19, verso 6, dice, de otro modo, el vengador de la sangre, persiguiendo lleno de ira al homicida, podría alcanzarlo y matarlo, sin que hubiera para aquel una sentencia de muerte, ya que nunca había sido enemigo de otro. Es decir, que el vengador no merecía la pena de muerte, ya que no odiaba al homicida con anterioridad. No lo estaba buscando para matarlo en ningún momento. Dice también 19, 11 y 13, sin embargo, si una persona que sea enemiga de otra la acecha y se le echa encima y la golpea con un golpe fatal y luego huye a uno de estos poblados, ahí está la diferencia. Los ancianos de ese poblado harán que lo saquen de allí y que lo entreguen al vengador de sangre para que se le dé muerte. Y el verso 13 dice, no debes mostrarle piedad, así limpiarás a Israel de la sangre inocente y te irá bien. Esto realmente, amados, es porque la piedad por un homicida promueve aún más el derramamiento de sangre, ya que al no haber castigo ni consecuencia, estaría motivando entonces a otras personas a hacer lo mismo, a continuar los mismos pasos. Por eso hay reglamentos tan fuertes como este versículo 13, donde se nos dice que no debes mostrarle piedad, porque así limpiarás a Israel de la sangre inocente. Entonces tenemos que tener eso en cuenta, amados, que no tenemos un Elohim, como mucha gente piensa, que el Elohim de la Torá o que el Elohim del Tanaj o del antiguo pacto como lo conocíamos, que era un Elohim muy cruel, que era un Dios muy cruel. No, esto realmente, amado, es motivando a las personas para que no hagan lo mismo y para que no sigan sus pasos. Amén. Baruch Hashem. Hasta aquí la enseñanza, amados hermanos, de las Aliyot 4 y 5 de esta parashá preciosa y hermosa como es Shoftim. Shabbat Shalom para todos.